sistema de salud que garantice el goce efectivo del derecho a la salud consignada en la Ley Estatutaria 1751. Lo primero que tenemos que plantear es que esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace más o menos 3 años, desde una organización que aglutina diversas organizaciones médicas, de pacientes, académicas y científicas, y es un trabajo de revisión exhaustiva de la sentencia C-313, que es la que recoge el derecho fundamental a la salud, el cual a nuestro juicio no ha sido implementada ni reglamentada. Entonces lo que queremos es poner una propuesta concreta de reglamentación viable, posible, que se tiene que hacer, por supuesto, con una transición en el corto, mediano y largo plazo. Los cambios requieren, de alguna manera, una temporización para que sean ser posibles, pero claramente estamos hablando de una reforma estructural. Consideramos nosotros que el sistema de salud actual ya no aguanta más maquillajes, ya hay un ciclo de la política pública de lo que se denominó la reforma a la Ley 100 de 1993, ya fueron 27 años, ya supimos qué funcionó allí y qué no funcionó, y ya hay un nuevo mandato legal y constitucional que le está diciendo al país ya se necesita la reforma estructural. En ese sentido, nosotros hemos preparado un decálogo. Este decálogo es una manera de pedagogizar una propuesta de articulado concreto, borrador, que en este momento ya tenemos en un 90%, pero que discutiremos ampliamente en el país con organizaciones sociales, médicas y científicas, y también con todos los partidos políticos sin veto, porque evidentemente esto es un asunto que converge al espectro de lo político y requerimos que todos los partidos políticos se involucren en esta discusión para poder mirar este proceso. Entonces, este decálogo es la síntesis de ese articulado. La siguiente, por favor. La siguiente. Voy a empezar por decir algunos asuntos de qué no es este proyecto de ley para evitar confusiones que se generan a veces en cuanto se lee algo distinto al modelo que conocemos en la actualidad. Este proyecto de ley no es la estatización del sistema de salud, no es la desaparición de la función de los prestadores de servicios de salud privados. Es complicado plantear una reforma cuando el 80% de la prestación de servicios de salud es privada. Una reforma que diga que no puede ser privada es imposible porque tendrías que cerrar el 80% de la prestación de servicios. No se altera el carácter mixto, público y privado de la prestación de los servicios. No es la estatización, no es el regreso al Sistema Nacional de Salud, que entre otras cosas no era Sistema Nacional de Salud tampoco, porque era un sistema fragmentado entre quienes estaban asegurados en el Seguro Social, entre quienes estaban en las cajas de previsión nacional, quienes eran atendidos en los hospitales públicos bajo la consideración de la caridad y quienes estaban siendo atendidos por los prestadores privados o por los consultorios privados. Luego, el Sistema Nacional de Salud no era un Sistema Nacional de Salud, era un sistema supremamente fragmentado. Pero, evidentemente, ya el arreglo institucional para reemplazar ese sistema de salud ya ha mostrado falencias. La primera falencia es la intermediación financiera, que da cuenta de que en el mundo no existe en un sistema como el de Colombia, cuya financiación es pública, porque finalmente el sistema tiene una financiación pública casi en su totalidad a través de los recursos que se entregan a los distintos actores del sistema, es la UPC. La UPC es el pago per cápita que hace el Estado con recursos de aportes de los trabajadores, del presupuesto general de la nación, per cápita, es decir, por afiliado al ANE, al intermediador que es la EPS. Es decir, esto es un sistema de financiación pública y no existe en el mundo el antecedente de que haya un sistema con EPS y con el número. En Colombia empezamos con 200 EPS, eso es absurdo,
y evidentemente ese absurdo ha costado que en este momento en Colombia tengamos un sistema en una permanente crisis financiera, y ese sistema en esa crisis financiera da cuenta de deuda, una deuda que podría superar los 20 billones de pesos con los prestadores, y que a ciencia cierta no sabemos cuánto es esa deuda, porque otro de los problemas que tuvimos en el modelo ya ensayado durante 28 años es que no logramos tener un sistema de información público como debe tener cualquier sistema, máxime uno que se ocupa de la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia. El sistema financiero tiene un sistema de información donde cualquier transacción que se haga es conocida inmediatamente en una nube. El sistema de salud no pasa eso, por eso tenemos una serie de discrepancias muy preocupantes, porque eso es muy opaco, muy poco transparente, que haya tantas discrepancias entre los distintos actores sobre las deudas, y tenemos un hueco financiero que ni siquiera tenemos la certeza de cuánto es, pero que es suficientemente grande. Cualquier política pública de reforma tiene que resolver en sus medidas de transición cómo va a resolver ese hueco financiero. Lo cierto es que si no se modifica la estructura del sistema, vamos a seguir en el hueco financiero. Hay que resolver el problema estructural y resolver en unas medidas transitorias ese hueco financiero que tenemos. Entonces, eso es un punto de partida para que comprendamos un poco. Sigamos en la próxima, en donde vamos a hacer esta descripción general del sistema que va a garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. El derecho fundamental a la salud no existía como derecho fundamental autónomo, es decir, exigible al Estado de manera inmediata en la Constitución del 91, que fue la que da origen, no da origen, sino que era el marco constitucional que había en Colombia cuando se hizo la reforma de la Ley 100 de 1993. Solo Occidente concibió la salud como derecho fundamental, esto es, igualitario. Un derecho fundamental no admite que haya régimen subsidiado, régimen contributivo, que haya salud para pobres y ricos de manera diferencial, porque es un derecho humano exigible al Estado de manera inmediata, no supeditado a el impacto fiscal del Estado. Estas son consideraciones de la Corte Constitucional, no son consideraciones ideológicas que tenemos quienes proponemos eso, sino que eso es el marco de los derechos fundamentales, y esto fue muy importante en Colombia porque por primera vez en el bloque de constitucionalidad en Colombia, la salud fue derecho fundamental en el año 2000, luego en la jurisprudencia de los jueces de la República en el año 2003, y luego en una ley de la República de carácter estatutario en el año 2015. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Sigamos. Entonces, nosotros estamos proponiendo un nuevo sistema de seguridad social en salud. La Ley 100 es una reforma que contenía 4 elementos, que era la salud, las pensiones, los riesgos laborales y los servicios complementarios. En este momento, a nuestro juicio, es imposible asumir una reforma que aglutine esas 4 categorías en una sola reforma por la complejidad que ha adquirido cada uno de estos subsistemas. Por tanto, esto representaría una reforma al libro 1 de la Ley 100, solo nos estamos ocupando de la salud. Esto es un sistema público, no estatizado. Es que hay que entender la diferencia entre lo público y lo estatizado. El Estado no necesariamente representa el interés público. El Estado puede ser cooptado por intereses particulares o de las corporaciones o de las clientelas, o de corporaciones privadas o de clientelas políticas. Y eso no quiere decir que sea público. Lo público es la intersección entre el Estado y los distintos intereses de la sociedad. En ese sentido, inclusive desde la propia Ley 100, se consideró un Consejo General de Seguridad Social en Salud donde estaban representadas las diversas expresiones de los trabajadores, de los médicos, para que dictaminara la política pública de salud. Eso prácticamente nunca se aplicó solamente temporalmente en Colombia y luego se acabó. Y eso hizo mucho daño, porque pues evidentemente lo público es lo que garantiza que en el contrapeso de los diversos intereses de los gremios económicos, de los gremios de los trabajadores, de los gremios
de los ciudadanos, de los indígenas, de los campesinos, de quienes son los usuarios del sistema de salud, en ese contrapeso se haga una vigilancia estricta y haya unas políticas públicas equitativas y justas. Eso fue el desmonte de ese consejo, que fue una buena idea que tuvo inicialmente, digamos, en ese proceso de la Ley 100, podría explicar muchas de las irregularidades que tenemos en este momento. Lo segundo es que en este sistema es un sistema descentralizado. Si hay un Consejo Nacional que asume la rectoría, un sistema de salud tiene dos niveles, el nivel de la rectoría y el nivel de la dirección del sistema. La rectoría es la definición de la política pública, la dirección es la administración. Pero para usted administrar el sistema, usted tiene que ser el ordenador del gasto, o si no, usted está hablando es coaching. Eso es una esquizofrenia, este sistema, que le entrega la plata a los intermediarios, pero le da responsabilidades al alcalde o al gobernador, o le da responsabilidades a alguien. El que responde es el que maneja la plata. El que administra es el que maneja la plata. Entonces es un sistema muy, digamos, esquizofrénico en términos de eso. En ese sentido, el sistema será descentralizado. Y segundo elemento, aquí nos está proponiendo que vamos a llegar a que el gobernador y el alcalde vuelva y maneje el sistema de salud en los territorios, poniendo en riesgo a que dinámicas de corrupción y clientelismo que ya reconocemos y conocemos coopten la salud. Nosotros no somos ingenuos. Es otro diseño institucional. Ese consejo territorial contará con la presencia de los órganos políticos, gubernamentales, como también en el Consejo Nacional está el Ministerio de Salud, pero también allí está la sociedad civil. Allá están los gremios económicos de las regiones. Allá están las instituciones de educación superior regional, en una organización que permita un contrapeso y control sobre ese sistema. Eso no lo tenemos hoy en este momento. En Colombia se movilizan 50 millones de pesos aproximadamente, se entregan a unas instituciones particulares que no hacen rendición de cuentas públicas a nadie, con un control pírrico por parte de la Superintendencia de Salud, que demostró que la Superintendencia es incapaz de controlar eso. Eso no lo controla nadie. Y hoy tenemos un hueco financiero que no sabemos. Luego, el diseño institucional propuesto claramente no es un diseño anticorrupción el que tenemos en la actualidad. Solamente lo de Saludcop, yo hice un escrito muy serio que nosotros publicamos y que no nos han refutado, de 72 EPS existentes, una, en la investigación fiscal de Sandra Morelli hizo un desvío de 1.5 billones de pesos. No sabemos lo demás. Es que es un diseño institucional proclive a la corrupción, el que se hizo en el modelo de la Ley 100 de 1993. Entonces, en ese sentido, eso hay que corregirlo. Entonces, es un sistema descentralizado bajo esta forma. ¿Cómo será la dirección y administración del sistema? Que esto se hará de manera progresiva en una transición que se tiene que hacer. Esa dirección y administración provendrá, a nosotros nos parece importante el Fondo ADRES. De hecho, el Fondo ADRES ya es un gran asegurador que concentra los recursos, pero tiene que haber una descentralización para que no haya la esquizofrenia de que entonces en La Guajira se tenga que esperar unas decisiones en Bogotá para tomar decisiones sobre prevención, promoción, atención primaria en salud en esa región, o en Antioquia. Dirán algunos, bueno, pero es que ya se van a robar esa plata en La Guajira. Vuelvo e insisto, lo que tenemos ahora no es nada anticorrupto, no es garantía de ninguna protección de los recursos públicos. El blindaje en este diseño institucional donde nosotros ya tenemos diseñada claramente con experiencias en el mundo, todo un mecanismo de que debajo de esos consejos territoriales de salud habrá un fondo financiero también territorial, habrán unos recursos en el Fondo Nacional y otros que se manejen territorialmente por unas unidades administrativas a donde se trasladarían, por ejemplo, los trabajadores de las EPS, entrarían a trabajar allí y estos trabajadores de las EPS asumir esa función administrativa, pero con una rendición de cuentas a ese consejo territorial y obviamente la responsabilidad técnicamente de organizar las redes integrales e integradas de servicios de salud
público-privadas y mixtas. No estamos hablando que vamos a liquidar aquí el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Santa Fe, que vamos a estatizar el sistema, todo ese montón de asuntos que generan. No, una clínica privada, por ejemplo, puede trabajar para el sistema de salud, pero perfectamente si considera puede vender servicios por fuera del sistema. Pero si vende servicios o esa clínica va a trabajar al interior del sistema, pues se tendrá que someter a unas tarifas concertadas desde el Ministerio de Salud para el pago de servicios y, por supuesto, a todas las medidas administrativas que se tengan que tener en cuenta dentro de esa red de redes integrales e integradas de servicios de salud que tienen que tener una coherencia, no la esquizofrenia ahora de que uno vive en Boyacá, pero resulta que la EPS le sale mejor contratar en Santander, entonces el paciente pasea por todo el país y es un asunto absurdo que una red de prestación de servicios de salud se organice desde Bogotá para el territorio, cuando el territorio tiene todos sus mecanismos para hacer el reconocimiento geográfico, el reconocimiento de cómo funciona, por ejemplo, un habitante del norte del valle de Cartago, le es más fácil asistir a un tercer nivel de complejidad en Pereira que en Cali, porque no necesariamente la división epidemiológica y salubrista del país corresponde a la división político-administrativa de Colombia. Entonces, en ese sentido, ahí se paga a ese prestador. Nosotros también proponemos acá, en todo sistema de salud en el mundo, la columna vertebral de ese sistema de salud son los hospitales públicos. Los hospitales públicos no pueden seguir siendo empresas de competencia, compitiendo a ver en el mercado, a ver si la EPS lo contrata o no, y ahora con algunas disposiciones y resoluciones quitaron la obligatoriedad de que las EPS lo contrataban, entonces está siendo inviable el hospital, que es la institución pública que llega a los lugares más apartados, porque allá no va a ir nada más, sino es institución. Porque nosotros claramente tenemos una concentración de la prestación de servicios de salud en las grandes capitales, eso es una realidad. Y por supuesto, las zonas dispersas, que son 22 millones de colombianos en el territorio nacional, no tienen el acceso a los niveles de complejidad y el Estado tiene que contrapesar eso con los hospitales públicos que deben tener un subsidio a la oferta. Vuelve la inquietud, que se van a robar la plata. Nosotros somos conscientes de los riesgos, cooptación clientelar que han tenido también los hospitales públicos, pero la salud pública y la administración en salud tienen mecanismos de diseño, por ejemplo, los contratos de capitación, los pagos prospectivos, son mecanismos para usted calcular cuánto es el recurso anual que le tiene que usted dar a un hospital por la cantidad de servicios que presta, es decir, eso se puede calcular, eso está inventado, pero no puede ser por oferta de más de mercado, esa no es la función de lo público. Entonces, en ese sentido, o que poner a competir un hospital público con una clínica privada, eso es absurdo. Tienen que estar complementándose los prestadores de servicios, no compitiendo entre ellos de manera absurda. Entonces, ese es un subsidio a la oferta en la red de hospitales públicos con unos mecanismos muy claros de control de esos recursos a través de esa unidad administrativa que rinde cuentas a un Consejo Territorial de Salud que está por encima de la división político-administrativa donde se fragua el clientelismo que permitiría esa protección de recursos. Eso que les estoy diciendo tiene un diseño de blindaje anticorrupción, pero de lejos, por ahí 1 millón de veces de lejos superior a lo que tenemos, al oscurantismo y opacidad, como se manejan esos recursos de los colombianos en este momento, pero de lejos. Entonces, ese digamos, es otra consideración. Vamos a hacer una fuerte estrategia en este proyecto de ley de atención primaria en salud, que evidentemente también se organiza desde esa territorialización. Es que una con los problemas de salud pública del Amazonas, o de La Guajira, o de Antioquia, a los que tenemos en Bogotá región, en Cundinamarca, ahí tiene que haber una fuerte estrategia. Eso se ha desmontado en Colombia. Eso era, por ejemplo, una de las virtudes del Sistema Nacional de Salud. Al Sistema Nacional de Salud lo satanizaron
y todo, pero el Sistema Nacional de Salud tenía una fuerte política de salud pública. Habían programas de prevención por enfermedades de alta prevalencia, de transmisibilidad, estaban los equipos que iban a todo el territorio, con unas falencias enormes, por supuesto, tenía ese Sistema Nacional de Salud, que a mí en lo particular no me gustaba, pero me parece que también ha habido una satanización y una estigmatización ideológica que no permite mirar los elementos que perdimos allí y que en este momento no tenemos y serían muy importantes, por ejemplo, para haber enfrentado esta pandemia, para no haber tenido estas mortalidades tan grandes que tenemos, como por ejemplo, para poder enfrentar las dificultades que tenemos en este momento en el plan de vacunación, donde el plan de vacunación se nos está rezagando porque hay un fenómeno y es que hay ciudadanos que no se están yendo a vacunar, pero hay que hacer una búsqueda activa y eso requiere toda una disposición, una fuerte política de atención primaria en salud que desmontamos en Colombia. Entonces, eso es otro elemento, las redes integrales e integradas de servicios de salud. Sobre eso hay muchos estudios en Colombia. Habrá una prestación integral de servicios de salud. Ese es otro de los elementos, digamos. Siguiente diapositiva. Estamos hablando, otro de los temas en los que hemos retrocedido, es que en Colombia el 80% de los trabajadores de la salud estamos precarizados en lo público y lo privado. Cuando nosotros vayamos a hablar de formalización laboral, no solamente nos podemos remitir a las empresas sociales del Estado, porque solamente es el 20% de la prestación de servicios de salud en Colombia. Colombia, de acuerdo al último censo del Ministerio de Salud, tiene aproximadamente 18.000 prestadores privados frente a 900 hospitales públicos. Luego, cualquier política de formalización laboral inclusive debe ser iniciada por el sector privado, que también está bajo el arbitrio del Código Sustantivo del Trabajo, de los compromisos internacionales del Estado colombiano en trabajo digno y decente. Y en ese sentido, nosotros creemos que aquí tiene que haber una formalización. Entendemos el principio de progresividad. En este momento hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, prácticamente cada 6 meses nos presentan un proyecto de ley allá y nos enteramos las organizaciones de los profesionales de la salud, es cuando ya hubo el debate. El proyecto es completamente inocuo, quizás afecta a los trabajadores de planta de las empresas del Estado, pero es inocuo porque es que la normatividad en Colombia ya está. La normatividad en Colombia en términos laborales es supremamente progresista, proteccionista con los trabajadores. Lo que pasa es que lo que no ha habido en Colombia, por eso nosotros creemos que no se debe separar de la reforma a la salud el estatuto laboral, porque el estatuto laboral, pues sí, muy interesante, pero el problema es el flujo de recursos. El magisterio, por ejemplo, lo contrata la nación, lo contratan los departamentos y les pagan directamente. Nosotros en el sector salud tenemos demasiados intermediarios y finalmente el trabajador, que es el capital más importante de un sistema de salud, el capital más importante de un sistema de salud. No es la tecnología, que es muy importante, es la inteligencia humana, es el capital humano, es el conocimiento humano. Esos 700.000 trabajadores de la salud, de los cuales 400, más o menos un poco más de 400.000 son misionales, es lo más importante que tiene un sistema de salud. Y en ese sentido, no es inaceptable la precarización. Luego aquí hay una propuesta muy concreta de cómo iniciar ese proceso de formalización. Aquí no puede caber más la intermediación. Son formas además ya declaradas ilegales en Colombia, que se han disfrazado en otras formas, lo que eran antes las cooperativas de trabajo asociado, ahora ya las han disfrazado en el contrato sindical, pero resulta que en últimas es lo mismo. Hay formas de formalización, trabajo digno y decente que nosotros tenemos considerado en esta propuesta alternativa. Al igual que la capacitación y actualización del recurso humano. En ese sentido, nosotros creemos que ahí tiene que haber una independencia. Uno respeta, por ejemplo, que las transnacionales farmacéuticas se ocupen de hacer sus procesos de capacitación, pero esa no debería ser la fuente primaria de capacitación continua del talento humano, porque evidentemente
una industria tiene intereses en la venta de sus medicamentos y el sistema de salud y un profesional de la salud tiene que tener una autonomía moral e intelectual frente a intereses comerciales de la industria que pueden, que por supuesto aquí también hay una propuesta de cómo regular esos precios de medicamentos. Eso hay que seguirlo haciendo en Colombia porque no hay sistema de salud en el mundo que tolere los precios que se pagan en Colombia, que son precios más altos inclusive que en Suiza, que tiene un ingreso per cápita superior al de Colombia y estamos pagando medicamentos más costosos que en Suiza. Eso es otra política, pero sí creemos que el propio sistema, con los recursos del sistema, a través de las clínicas, los hospitales tienen que tener con las universidades sus programas de educación continua que garanticen una autonomía moral e intelectual del profesional para su toma de decisiones. Esto en la ley estatutaria se llama la autonomía profesional, es un principio constitucional protegido. Financiación del sistema, siempre nos dicen, no, es que ustedes los médicos de financiación no saben. Bueno, esto lo hemos estudiado con bastantes economistas porque esta propuesta la respaldan economistas y conocedores del aspecto financiero de todos los quilates que han trabajado con nosotros, temas económicos como la renta básica, como el tema tributario. Entonces, nos han acompañado en esto. Nosotros no somos partidarios. El sistema actualmente se financia por la parafiscalidad y la fiscalidad, ¿cierto? Es decir, los aportes de los trabajadores y el presupuesto general de la nación. A nuestro juicio, el sistema de salud no puede pasar a financiación solo del presupuesto general de la nación, porque el presupuesto general de la nación, que en este momento está en un debate del Congreso, depende de la inestabilidad del Congreso. Y tú no puedes poner a depender de las discusiones anuales del Congreso un presupuesto tan importante como es el de la salud. Entonces, en ese sentido, nosotros se mantendría en esta propuesta lo que nosotros consideramos las dos formas de financiación, agregando nuevas fuentes de financiación que tendrían que ser destinadas para resolver las deudas del pasado que no hemos podido, porque si no salimos de esas deudas del pasado, vamos a seguir arrastrando el problema del sistema. En ese sentido, se mantendría toda la fiscalidad, la parafiscalidad, y tendríamos que incluir dentro de una próxima reforma tributaria en Colombia, retroceder en un retroceso a nuestro juicio que hubo en Colombia en una de las reformas tributarias en las cuales se le quitó el aporte a las empresas por los trabajadores al sistema de seguridad social bajo el argumento de que eso generaría más empleo y eso no es cierto. Ningún estudio económico en este país ha demostrado que las enormes exenciones de impuestos que hacen en este país, que ni siquiera en los Estados Unidos se hace eso, generen más empleo. Hay que recuperar esos recursos que nos quitó esa reforma tributaria y eso consideramos se debe hacer una reforma tributaria. Hay otros dos tipos de impuestos que nos pueden aportar recursos al sector salud, como los impuestos a las bebidas azucaradas, que nos da el cálculo que teníamos era aproximadamente 2 billones de pesos, dados anuales, los impuestos de las bebidas azucaradas, y hay un nuevo impuesto que no existe en Colombia, pero existe en varios países en el mundo, que son los impuestos verdes. De ahí puede salir otro recurso. En este momento, la inversión pública en salud en Colombia es un poco más del 7.7% del PIB, que es un recurso que a nuestro juicio es un recurso suficiente. Nosotros creemos que el problema del sistema no es tanto que se requiera más recursos. El mundo ha demostrado que, por ejemplo, los sistemas de salud como el de Estados Unidos, que tiene una inversión del 15% del PIB, ni siquiera tiene cobertura universal, porque los recursos se quedan en las aseguradoras intermediarias. Mientras que sistemas de salud como el canadiense, el inglés, que son de los mejores sistemas de salud en el mundo, invierten el 8% del PIB, y con eso tiene una buena distribución de los recursos. Creemos nosotros que en Colombia el problema es de una redistribución equitativa de los recursos. Eliminando todos estos intermediarios, ahí hay una recuperación, porque es que nosotros estamos pagando, como decía mi maestro José Félix Patiño, si tenemos 200 EPS, tenemos 200 administradores del sistema de salud. Eso es absurdo, eso es tener 200 sistemas de salud. Ahora tenemos 49 sistemas de salud, eso es absurdo. Entonces, en ese sentido, creeríamos que por la vía de la intermediación
y la reinversión de los rendimientos financieros en los bancos de los recursos públicos de los colombianos, se podrían obtener otros recursos que saldrían de ahí. Los impuestos verdes y mantener, digamos, los aportes. Todos ponemos, los colombianos pagamos a través de impuestos, quien trabaja a través de sus cotizaciones, los empresarios a través del aporte que quitó esta reforma tributaria que nos daría más recursos, y creemos que ahí podemos tener una financiación suficiente, pero tiene que haber un principio de redistribución equitativa del sistema, porque lo actual es inaceptable. Inaceptable. El sistema único de información. El sistema único es importantísimo, pues porque estamos en la opacidad y en el oscurantismo. Ni siquiera en este momento con el plan de vacunación tenemos un sistema de datos abiertos detallado que nos permita definir municipio por municipio qué pasó, por qué no llegó. Es muy difícil hacer políticas públicas a ciegas en salud pública porque las discusiones se tornan muy ideológicas, muy de suposición, sin sustento empírico. Entonces, un sistema de salud, todo esto está soportado en las sentencias C33 y la ley estatutaria, no es solamente el sistema de salud el sistema de información del sistema prestacional de salud. Es decir, la historia clínica electrónica es muy importante, pero un sistema de información tiene que tener la capacidad de medir de un sistema de información aliviados y no aliviados. Mediciones de impacto de mortalidad evitable. Óigase bien, recientemente he tenido algunos debates con algunos saludistas sobre esto, de mortalidad evitable en los 14 determinantes sociales de la salud. El derecho fundamental a la salud no es solo el derecho prestacional. Revisemos bien la sentencia y la ley estatutaria. La salud es la prestación del servicio y 14 determinantes sociales de la salud definidos claramente. El medio ambiente, la no discriminación, la inequidad, la salud pública, pues evidentemente muchos de estos asuntos se resuelven en otros sectores, pero tiene que haber, y ese es el siguiente punto para conectar, los determinantes, aquí de pronto no los tengo, los tenía en la anterior diapositiva, pero ahorita rápidamente pasamos, pues, los determinantes sociales de la salud. A nosotros estamos proponiendo que haya una comisión intersectorial conformada por los ministros del despacho sin delegación, coordinada, por supuesto, por el Ministerio de Salud, donde se definan metas específicas para el impacto de la mortalidad evitable a partir de estos determinantes sociales de la salud, y desde la salud tiene que haber unos indicadores. Nosotros en Colombia tenemos que saber por qué la gente se está muriendo por accidentalidad de tránsito y qué políticas públicas se promueven a ese nivel, porque la accidentalidad de tránsito es prevenible. Lo que pasa es que el actual modelo nos volvió hospitalocéntricos y se nos olvidó la salud pública. Entonces eso no existe. Hasta los Estados Unidos en este momento, editorial de Lancet recientemente, el gobierno de Joe Biden entiende que tienen que implementar políticas públicas contra la violencia desde el punto de vista sanitario, porque tienen aumentados los trastornos mentales y los suicidios. Eso lo sabemos. Yo no entiendo por qué es tan difícil en este país para algunos y les parece tan raro eso. En Colombia no sé por qué, lo que es obvio en cualquier parte del mundo, aquí resulta ser un asunto tan arrevesado y tan raro. Entonces, ese sistema de información debe ser un sistema que mida los aliviados y los enfermos, no solo el que llegue al hospital. Nosotros tenemos que tener un mapeo sociodemográfico, epidemiológico, de condiciones de vida, de calidad de vida, de eso que por el actual modelo hospitalocéntrico se olvidó la salud pública de eso. Y el 10º punto es la política de control de precios de medicamentos, porque es que esto es uno de los puntos de fuga más fuertes de los recursos de la salud. Ahí no hay sistema de salud que aguante en el mundo. Nadie va a aguantar eso en el mundo. Eso es un debate actual con lo de la vacuna. El principal problema que nosotros tenemos para sostener esas vacunas es la liberación de las patentes. Decisión que tiene que tomar la Organización Mundial del Comercio y que ya cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, de los países del sur global, y que no entendemos por qué Colombia no respaldó eso, porque la liberación de las patentes es un asunto, las patentes eran un asunto que nunca existía en la historia de la humanidad. Ustedes imaginan donde Newton hubiera patentado la teoría de la gravitación,
Entonces, ¿a dónde estaríamos en ese? Que tenemos que pagarle derechos de autor para que la ciencia y la física moderna y la física postnewtoniana hubiera... Es absurdo. Eso es la parálisis. ¿Cómo así que el conocimiento sobre la vida humana, para la sobrevivencia humana, le pusieron precio? Esto nos tiene que también que interpelar. Tenemos que interpelar el modelo global, la salud global. Tenemos que interpelar el modelo de desarrollo éticamente y políticamente. Esta pandemia nos tiene que llevar a esa reflexión. Por eso esto es un punto fundamental de política farmacéutica. Sigamos. Esos son los 10 puntos. Esto está desarrollado. Este es un punto de que ahorita aquí los voy a empezar a enumerar, pero los vamos a pasar ya rápidamente porque ya los expliqué. Los determinantes sociales de la salud. La siguiente, miren los determinantes sociales de la salud que están determinados en la ley estatutaria. Siguiente. Entonces, mira, a nosotros los médicos no nos enseñan eso y no dice, pero eso que tiene que ver con nosotros. La siguiente. Los determinantes, la seguridad alimentaria, todas estas políticas de etiquetado, de cómo etiquetar alimentos para que la gente se prevenga y evitamos enfermedades, es una política determinante social de la salud que tiene que interesar al sector salud. Lo tiene que mapear, así lo de otro sector lo tiene que tener dentro de sus referentes para medir mortalidad evitable e impacto en la vida de la salud pública, porque de lo que se ocupa la salud es de la viabilidad de la vida. Es muy importante nuestro trabajo en la sociedad y en la humanidad en general. El agua potable. En los últimos planes de desarrollo en Colombia, ¿cuántos acueductos se han construido? Aquí, ¿cómo puede ser posible que nosotros sigamos teniendo mortalidades por desnutrición en Colombia en pleno siglo XXI y por deshidratación? Eso es inaceptable. No ha habido un solo acueducto de alcantarillado en los últimos planes de desarrollo. Eso tiene que introducirlo, esa comisión intersectorial de determinantes sociales de la salud tiene que introducir todos estos elementos. Vivienda digna, medio ambiente sano. ¿Cuáles son las mediciones e indicadores que nosotros estamos haciendo del impacto de gases contaminantes sobre la salud humana? ¿Cómo estamos midiendo eso? No lo estamos midiendo, porque como la salud solo es la atención de la enfermedad y abandonamos la salud, el concepto de salud generalizado. Entonces, bueno, ya pasemos más rápidamente, sigamos pasando porque pues creo que aquí ya vamos pasando las diapositivas. Entonces sigamos. Ahora, ¿qué tiene que ver con el sistema de salud? Definición de la Organización Mundial de la Salud de sistema de salud. Es el conjunto de instituciones que se ocupan de la prestación de servicios de salud y las políticas públicas intersectoriales que impactan sobre las condiciones de vida y salud, definición de la Organización Mundial de la Salud, definición de derecho fundamental a la salud. Es que aquí estamos pensando en un nuevo paradigma. Esto es un nuevo modelo sobre otro paradigma. Lo segundo es definición de derecho fundamental a la salud, prestación de servicios de salud más 14 determinantes. Por eso, si tú lees el Plan Decenal de Salud Pública, tú vas a encontrar que dentro de las metas sectoriales, inclusive del sector salud, hay metas que se encuentran en otro lado. Ahora bien, no estamos diciendo, y lo dijo claramente la Corte Constitucional, que estos determinantes sociales de la salud se vayan a financiar con recursos del sector. Se financian con recursos de otros sectores, pero en el sistema de información del sector salud sí tiene que haber una evaluación de condiciones de impacto de estos y sí tiene que haber una comisión intersectorial de ministros que incluyan metas específicas, porque es que nos tiene que preocupar a nosotros si hay agua potable, porque si no hay agua potable nos van a llegar, como decía Héctor Abad Gómez, usted atiende al niño y lo manda otra vez a tomar el agua contaminada, no hizo nada, volvió el niño. Sí nos tiene que interesar y hay instrumentos constitucionales, legales, para que el sector salud, que no tiene que asumir esos con sus recursos, pero sí con un diseño institucional y sí dentro de una concepción de salud más amplia, ojo, la responsabilidad de ver que en un plan de desarrollo eso esté incluido. ¿Y cómo lo hace? Con datos.
Se nos está muriendo la gente en La Guajira por la desnutrición, señores, hay que meter ahí, señor ministro de tal, hay que meter ahí unos acueductos, con datos que no tenemos hoy en Colombia porque perdimos la perspectiva de eso. Entonces yo dejo por ahí, agradezco muchísimo la invitación y bueno, muchas gracias por este espacio.